Padre bendito, en este día tan especial, Señor, cuánto más queremos acercarnos a ti dignamente, Padre, no por nuestras palabras, sino porque tú pongas en nosotros un corazón cerca de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que esté mediando sobre toda esta circunstancia que estamos viviendo todos, Padre, especialmente la familia de Miguel, Padre. Sabemos que tú tienes el control de todo y como iglesia, como familia, nos unimos, Padre, acudiendo a ti por tu misericordia, por tu amor y porque tenemos la certeza de que tú tienes el control absoluto de todas las cosas, Padre. Prepara nuestros corazones para que el día de hoy recibamos tu palabra fresca, transmitida por medio de Miguel, y que esto nos edifique más, Padre, para estar en comunión contigo y estar atentos a lo que tú tienes preparado para todos nosotros, Padre. Que tu Santo Espíritu nos ministre y todo esto te lo pedimos en el nombre más poderoso que podemos pronunciar, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pero miren, una cosa muy importante de mantener constantemente una relación con el Señor es precisamente que Él siempre tiene cada día algo para nosotros. Todos en la vida atravesamos por problemas de diferentes índoles. Recuerden lo que decíamos en el estudio el domingo, cuando Dios lleva a Moisés esos 40 años al desierto, cómo tuvo esos 40 años a Israel, y cómo estos 40 años para los creyentes después de Cristo, para la iglesia, pues es la época de esta vida donde Dios nos purifica, nos limpia. Pero es muy importante mantener siempre esta comunión con Dios, no nada más cuando hay problemas, sino siempre buscarle en verdad y de todo corazón, porque mantener esto siempre va a haber, siempre Dios va a hablar a nuestra vida, siempre Dios va a hablar a nuestro corazón, o siempre va a estar Él cimentando promesas que cuando viene la prueba, se tiene todo el almanaque necesario como para poder ampararse en Dios y caminarla con confianza. Sabemos que como humanos sentimos, como humanos nos podemos afligir, como humanos podemos asustarnos, pero si siempre volteamos a ver a Dios en toda circunstancia, Él nos dará consuelo. Y todo eso que hago como una introducción tiene mucho que ver con la parte que hoy vamos a ver de la santidad de Dios, que podríamos subtitularlo como la ardiente santidad de Dios. Y este pasaje habla en términos generales de su presencia, pero Él manifestado como un fuego. Entonces vamos nosotros a comenzar a leer en el libro de Isaías, capítulo 1 y 2, lo siguiente. Del capítulo 1 vamos a poner solo lo que atañe al tema que vamos a tomar, que dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo es la presencia de Dios. Primero, el trono alto y sublime. Para nosotros, y lo repetiremos mucho y lo seguiremos repitiendo, nos es muy difícil entender
lo que es un Dios infinito, siendo nosotros finitos, lo que es una inteligencia infinita, teniendo nosotros una inteligencia limitada, lo que es una salud o un estado perfecto. No podríamos decir que Dios tiene salud porque es perfecto en sí, pero lo que es un estado perfecto cuando nosotros todavía tenemos un estado imperfecto y anhelamos que un día cuando vayamos con Jesús, Dios restaure nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales a la semejanza de Cristo. Pero mientras esto sucede, la misma palabra nos ayuda a entender quién es Dios. O sea, Dios está en un trono alto y sublime. Esto quiere decir que es inalcanzable para el ser humano. Como no sea que Dios dé acceso, es imposible que un ser humano pueda siquiera pensar en tener una relación con Dios. Y lo vemos en el versículo 2 de este pasaje de los serafines, como cuando están ante la presencia de Dios, cubren con sus alas sus pies, cubren sus rostros y con las otras dos vuelan. ¿Por qué? Por la santidad tremenda de Dios. Entonces aquí vemos nosotros que los seres vivientes tenían un sentido real de la santidad de Dios. Quisiera Dios que nosotros pudiésemos comprender en alguna manera este sentido real de esa santidad, porque esto nos ayudaría a nosotros a dejar de consentir el pecado y cosas en nuestra vida que realmente nos separan de Él. Recordemos que Dios mismo dice en su palabra que nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Y si bien es cierto que Dios, en el momento en que nosotros nos convertimos, nos santificó, o sea, nos apartó para Él, ese es el sentido de que somos santos como creyentes, nos apartó para Él. También es cierto que nosotros, al crecer en nuestra relación con Dios y avanzar en el cristianismo, tenemos que ser más parecidos a Él. Y esta es la razón por la que todo creyente pasa por un fuego de prueba, ¿no? Como dice la misma escritura, no os extrañéis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ocurriese, no os aconteciese. Todos tenemos que pasar por este horno, por este fuego para purificar nuestros motivos, para afianzarnos en la fe, para poder ver a Dios, a verlo Dios como más cercano. Eso es lo importante de las pruebas. Entonces yo diría que Dios nos hace un favor al meternos a este fuego de prueba para que nosotros nos purifiquemos. ¿Por qué? Porque Él es fuego consumidor, como más adelante repetiremos. Entonces, los serafines tenían ese sentido y por eso no cubrían sus rostros y cubrían sus cuerpos, porque no se atrevían a no hacerlo, ¿no? También, por ejemplo, en el capítulo 1 de Ezequiel, les llama seres ardientes. ¿Por qué? Porque ellos mismos están en la presencia de Dios, ¿no? Y es ahí donde en Hebreos 12:29 dice, Dios es fuego consumidor. O sea, si ustedes analizan un poquito este pasaje, fuego consumidor es que Dios consume todo a su paso. Si la Biblia dice, por ejemplo, que sin santidad nadie verá al Señor, entonces nosotros tenemos que saber que para poder llegar a ser santos tenemos que ser pasados por el fuego, ¿sí? Recuerden ese versículo de Isaías que dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, y si por las aguas, digo, y si por las llamas no te quemarán, y bueno, cuando pases por las aguas no te inundarán, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Y de repente se me fue, ¿no? Pero cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, y si por las llamas no te quemarán, ¿sí? Entonces, eso es algo que también a nosotros nos debe de dar confianza, porque Dios está presente. Por ejemplo, en Isaías 33:14 dice, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará
con las llamas eternas. Imagínense ustedes a Isaías, cuando pues él estuvo en contacto con el Señor en diferentes ocasiones en su vida, cómo él se cuestiona, como siendo un pecador y el pueblo de Israel pecador a pesar de que había sido apartado para Dios con un propósito. Él dice, ¿quién puede estar en la presencia de Dios, de este pueblo que todo lo consume, ¿no? Si nosotros recordamos también en Primera de Corintios, también nuestras obras en esta vida van a ser pasadas por el fuego, van a ser probadas por el fuego, en el sentido de de quitar toda la escoria y toda la basura. Por eso es que todas las obras que solo van a pasar a la eternidad son las que Él produce. Y a veces nosotros en nuestro comportamiento, por el pecado en nuestra vida, de alguna manera en nuestra mente cambiamos las cosas y pensamos que podemos ayudarle a Dios o pensamos que podemos llevar a cabo nuestra vida a nuestro modo. Y tristemente se nos olvida que si nos salimos del camino de Dios, esto va a producir pecado y pecado va a añadir pecado, donde nos llenaremos de orgullo y eso será como un proceso muchas veces inconsciente a nosotros, pero cuando nos llenamos de orgullo nos atrevemos a desafiar a Dios, aún como creyentes. Tú dirás, no, yo, ¿cómo voy a desafiar a Dios si le tengo temor? Pues tú lo vas a estar desafiando desde el momento que te llenas de orgullo y empiezas a hacer lo que a ti bien te parece y no lo que Dios dice. ¿Ven ustedes? Por eso es tan importante este punto que nosotros estamos viendo ahorita de que Dios es un fuego consumidor. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros podrá morar en las llamas ardientes si todos nosotros estamos llenos de pecado? Ahora, aclarando, este fuego consumidor no es el infierno, sino representa la misma presencia de Dios. Entonces podríamos decir que si Dios es fuego consumidor, nada que no sea santo puede estar en su presencia. Por eso es que Él, a través de Jesús, cuando nosotros nos convertimos, nos santificó, nos lavó con su palabra, nos purificó y nos redimió para que pudiese haber una relación con nosotros y Dios, entre nosotros y Dios. ¿Y cuál fue la prueba de ello? Que al que se convierte, Dios le da su Espíritu Santo y entra a morar en su corazón. ¿Qué más prueba debemos de tener? Entonces, en nosotros, ante lo que estamos exponiendo aquí, debería haber siempre mucha, pero mucha gratitud. Primero de la salvación, que ya lo sabemos, pero además de que Dios está en nosotros. Pero esto también debería de llenar nuestros corazones de pavor. Y digo pavor porque salirse de su voluntad es lo peor que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Vemos la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, al quienes Dios les dio leyes para que anduviesen en ellas y les prometió que si anduvieran en ellas estarían siempre su presencia con ellos. Recuerden, mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. Eso le prometió Dios a Israel, pero también les dijo, si tú no me obedeces, estarás actuando con soberbia y ya no estarás en mi presencia. Y a base de la necedad de Israel y de cómo poco a poco se fue corrompiendo su corazón, un día su verdadera adoración a Dios se convirtió en puros actos religiosos, como los sacrificios, las lunas nuevas, donde se reunía el pueblo para adorar a Dios, la misma Pascua, y llegaron a decir, aún los mismos sacerdotes, ¿qué fastidio es esto? ¿Por qué? Porque perdieron el gozo de servir al Señor, porque perdieron esa relación que era la chispa que podía encender sus seres para consagración a Dios. ¿Ven ustedes? O sea, Israel es un ejemplo donde llegó el tiempo en que Dios les llamó, les habló y les habló a través de profetas, a través de apóstoles, pero su corazón se fue endureciendo y se fue haciendo insensible hasta que para ellos ya no hubo remedio y vino el juicio.
Dios a nosotros nos alerta también en este sentido, porque Él está trabajando en nuestra vida y constantemente nos está diciendo, tanto a través de un estudio como de nuestra lectura diaria, aún a través de un tiempo devocional de oración, Dios te está hablando. Y si tú eres necio en tus conceptos y dices, no, esto no, Dios, voy a ir a ti, pero no, esto no me lo quites, voy a ir a ti, pero no en mis términos, el único resultado de ello es que se va a endurecer el corazón, vamos a perder la orientación, vamos a ser extraviados. Por eso David le decía a Dios, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Ven ustedes? Ahí estaba consciente David precisamente de que en cualquier momento él se podía desviar. Ya había tenido él experiencias, ¿verdad? No recuerdo si específicamente lo escribió David el Salmo 138, pero quien haya sido fue de inspiración divina y el salmista tenía claro, pero casi estoy seguro que sí fue David, y el salmista tenía claro que lo más importante para él era estar en la presencia de Dios y clamaba a él que no permitiera que nada lo separase de él. Eso es lo que podríamos llamar el temor reverente a Dios. Ahora, cuando un creyente empieza a vivir la vida que Dios le pide, su temor va a ir en aumento porque mientras más se acerca a Dios, más va a ver la realidad de lo que es Dios. Si no, Dios no diría, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí la primera frase es lo importante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y cuando nosotros nos llenamos de soberbia, que es orgullo, de suficiencia, fácil, pensamos que podemos burlar a Dios. Por eso entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos presente a Dios en nuestras vidas, para que tengamos ese temor. Y como es bien sabido, todos los metales solo se pueden fundir y purificar y llegar a la mayor pureza a través del fuego. El fuego purifica los metales, y ahorita hablando de los metales, hasta el grado de hacerlos resplandecer con un brillo incandescente. Recuerden ustedes, por ejemplo, que cuando se describe muchas veces la presencia de Jesús en el Apocalipsis, decían, sus pies eran como bronce bruñido, refulgente, ¿sí? Entonces, esto solo habla de la pureza y santidad de Cristo, obviamente. Pero aquí nosotros, la comparativa de los metales es eso, que solo a través precisamente del trabajo de Dios en nuestras vidas y de ese fuego purificador, vamos a terminar limpios y resplandecientes. Por eso es que es muy importante que cuando nosotros estamos en un estudio, nunca fijemos la atención de lo que se dice en otras personas, porque eso te desvía de enfrentar tu propio pecado y tu propia realidad. Es muy fácil decir, esto lo dice por fulanito, esto pasa por menganito. Y esa es la trampa más grande que un creyente puede tener, porque eso lo hace, lo desvía de poder enfrentarse a sí mismo delante de Dios. Si la misma palabra, por ejemplo, nos dice que nosotros no debemos de juzgar a otros y que Dios le dio el juicio a Jesucristo porque es el único capaz de poder llevar a cabo este juicio, es porque ninguno de nosotros puede juzgar con sabiduría. Aún los levitas que juzgaban al pueblo de Israel, Dios les decía, tienen que indagar toda causa, tienen que profundizar en todo problema para poder determinar un juicio. Y como ellos eran los que Dios había encomendado, claro que Dios amparaba eso, pero ellos tenían la obligación
de antes de emitir un juicio como jueces de Israel, indagar todos los detalles para poder discernir correctamente. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo desviarse Israel? Los primeros que se desviaron fueron todos los maestros de la ley, los levitas y los sacerdotes. ¿Y qué hizo el pueblo? Bueno, si este sacerdote toma poco el pecado, pues entonces yo también puedo pecar sin problema. Si él es el representante de Dios, entonces, y hace esto, pues yo también lo puedo hacer. ¿Ven ustedes? Entonces nosotros con nuestra ligereza, si no tenemos temor de este fuego consumidor, podemos estar afectando a las personas que nos rodean, a las cuales les hemos dado testimonio de Cristo, con la que ya nos hemos identificado como creyentes. Podemos con ligerezas en nuestra vida dar un testimonio que mengue sus convicciones y acabe no convirtiéndose. Por eso es que dice la Escritura que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Sí? Dios, cada creyente se va a presentar delante de Dios y va a entrar en estas llamas ardientes, donde a Dios no se le puede engañar, donde a Dios no se le escapa un motivo, pero gracias a su promesa y a su amor, Él nos purificará. Recuerden, si no, no diría Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros esta buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, todo lo que tú veas, todo lo que tú aprendas, siempre tienes que mirarte a ti. No voltees a ver a nadie porque te puede permitir que tú te justifiques y desviarte del fondo de la enseñanza. Por eso es tan importante saber que Dios, que Dios no trabaja por patrones. Que Dios dice que para Dios el justo está en pie o cae. Y que Él va a tratar con cada persona de acuerdo a lo que Él sabe de cada persona. O sea, va a ser un trabajo perfecto en cada persona. Y si nosotros desviamos la mirada de esto, entonces no vamos a entender lo que Dios nos quiere decir. ¿Ven ustedes? Entonces es muy importante que nosotros nos concentremos en nosotros y nuestra relación con Dios y que pongamos los ojos en Él. Así aprenderemos mucho, no nada más de nuestras obras, sino de todo lo que nos circunda, aún de las pruebas de otros creyentes. ¿Sí? Recuerden, nosotros, mientras más seamos purificados y limpiados, más estaremos en contacto con este fuego divino, como las criaturas que menciona Ezequiel, ¿no? Que bajaban sus alas para adorar. Porque no nada más es que los querubines o los serafines tienen alas, ojos por todos lados, sino que cuando se trata de adorar, todos se inclinan delante de Dios. ¿Quién de nosotros ha comprendido en profundidad cuál es la verdadera adoración? ¿Cómo debemos realmente adorar a Dios? Si somos jalados de nuestra mente por los afanes, por los deseos, y muchos de ellos, pues sin lugar a dudas, deseos engañosos, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros puede estar en esta presencia? La experiencia de lo que nos narran las Escrituras es que el que se acerca a esa presencia se ve como inmundo, ¿no? Se ve como un trapo de inmundicia, como dice Isaías, ¿no? 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. El día que tú te creas justo, te creas santo, te creas perfecto, acuérdate de este pasaje y estarás bien ubicado. Por eso es tan importante estar en esta presencia de Dios. Y Dios no deja de darnos diferentes manifestaciones de Él. Por ejemplo, estamos viendo el estudio de la zarza. Aquí hay un ejemplo de esto en Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, obviamente a Moisés. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí el ejemplo es, se le apareció en llama de fuego. ¿Sí? Luego vemos ese Éxodo 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día y de noche,
de día en columna de fuego para guiarlos por el camino y de noche disculpe. Y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego. Esto solo simboliza la palabra del fuego, el agua y el fuego. ¿Sí? La palabra nos purifica, el fuego, la palabra nos da convicción de pecado, nos da una idea de cuál es nuestra relación y el fuego nos purifica. ¿Sí? Y seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. Eso dijo Jesús, lo vamos a ver el versículo más claramente un poco más adelante. Lo más interesante es que Dios moraba allí delante del pueblo. Esa era la evidencia de la nube y la presencia. Para Moisés lo más importante es que Dios estaba en presencia de ello. Por eso, como decíamos el domingo, Dios le dijo, quítate los zapatos porque el lugar donde estás pisando es tierra santo. No por Moisés, sino porque Dios se había dignado poner su presencia en ese lugar. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos decir que no importa lo que nosotros estemos viviendo, cuando en nuestro corazón queremos servir a Dios, siempre su presencia estará con nosotros como lo estuvo con Israel esos 40 años. A pesar de que Israel no dejó de adorar dioses falsos en ese tiempo, recuerden, ¿acaso me ofreciste sacrificios a mí estos 40 años, oh pueblo de Israel? Sacrificaron a dioses falsos porque no quisieron cambiar. Y muchos creyentes pueden estar viviendo una vida de rituales sin crecer en santidad. ¿Por qué? Porque no se exponen a este fuego. Pero el que busca a Dios de corazón, Dios siempre le va a mostrar su presencia. Por eso es sin santidad, nadie verá al Señor. Para estar en la presencia de Dios, en ese fuego que purifica, necesitamos vivir en santidad. Vemos también otro ejemplo, cuando ya después se construye el tabernáculo. ¿Y de qué consistía el tabernáculo? Se hicieron querubines de oro que cubrían el propiciatorio y todo esto. Todo esto era un simbolismo de lo que era la realidad, de lo que Dios les quería transmitir. ¿Ven ustedes? Por eso es tan importante este tabernáculo que guió Israel hasta que Salomón construyó el templo. Pero, o sea, solo eran representaciones de la santidad de Dios, de su presencia, y los mismos querubines que estaban en la presencia de Dios, y el propiciatorio donde iba a derramarse la sangre, que en un sentido, una parte de este tabernáculo nunca tuvo sangre hasta que Cristo derramó su sangre en la cruz. Todo esto tenía un sentido, aunque muchos no lo podían comprender. Y es ahí donde tocamos otro punto muy importante. Nuestra comprensión de la grandeza de Dios, de que es un fuego consumidor, etcétera, va a ir en aumento en la medida que estemos más cerca de Él. Por eso es tan importante buscarle en cada circunstancia. Y eso precisamente es lo hermoso de las pruebas. Mi experiencia, yo sé que la experiencia de muchos otros es que no hay mayor momento de acercarse a Dios que el momento de las pruebas. Es donde Dios se vuelve y se torna más real en nuestra vida. ¿Y qué? Las pruebas que son fuego, el fuego medio del cual Dios nos purifica, ¿no? Por si no lo diría, si no diría este pasaje, si no dijera este pasaje, no os extrañéis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ahí está la clave de esto. Todos seremos probados con fuego, ¿no? Así eran los sacrificios, por eso tenía el sentido de ser incinerados o quemados, ¿no? Todos tenemos que ser salados con sal. La sal preserva. ¿Y qué es lo que hace que se preserve nuestra vida en santidad? La misma palabra de Dios, ¿no? Por eso en el Sermón del Monte dice, vosotros sois la sal de la tierra. Es el único que puede dar testimonio de Cristo, su iglesia. Pero dice, y si la sal se desvaneciere o se hiciera insípida,
o perdiere su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Qué triste es que gente incrédula menosprecia a un creyente, quien dio testimonio de Cristo y su vida da toda evidencia menos de que sigue a Cristo. Recuerdo que una vez, y no voy a decir nombres por nada, pero una vez le dijo un papá a una hija que tenía otros hijos cristianos: yo también soy cristiana. Y este papá, todo incrédulo, le dijo: no, mijita, tú no eres creyente, tú no eres cristiana. Sí, papá, sí soy cristiana. No, tú no eres cristiana. ¿Y por qué causa? Porque este hombre tenía claro lo que era el verdadero cristianismo. Pero imagínate un creyente que cae, que empieza a dar testimonio de Cristo y todo, y luego se retrae. ¿Sí? Como dice la Escritura, ¿no? Que el que se retrae del santo mandamiento, mejor le hubiera sido no haber nacido, ¿no? Que haberse retraído. O sea, nosotros una vez que damos testimonio de Cristo, que somos hijos de Dios, ya no podemos dar marcha atrás. Por eso es tan importante que estemos en la presencia de Dios. Y hablando de este propiciatorio de los querubines, recuerden que el sacerdote, y lo hemos mencionado últimamente, solo podía presentarse una vez al año, no sin sacrificio, por sus pecados y los de todo el pueblo. ¿Sí? No, nadie podía entrar al lugar santísimo, sino el sumo sacerdote una vez al año. Y dicen las anécdotas que a veces se entraban amarrados con un lazo en el pie, porque muchos llegaron a morir ahí. O sea, la Biblia no nos dice esto específicamente, solo son anécdotas. Pero sí es lógico, porque nadie se puede presentar ante la presencia de Dios si no hay santidad. Entonces, alguien que tomara a la ligera esto o cambiara un poco las cosas, Dios no lo permitiría, ¿no? El domingo mencionamos algo de esto. Entonces, tenía que derramar sangre. Nosotros, cuando ellos hacían esto, podían entrar a ese lugar donde estaba la gloria de Dios, ¿no? Que se llama la Shejina. Estaba la gloria de Dios ahí. Entonces, imagínense, ¿quién puede ver la gloria de Dios si no vive una vida santa y pura? No sabemos que como creyentes pecamos cada día, pero mientras más gobierna el Espíritu Santo nuestras vidas, más rápido, más fácil vamos a detectar el pecado, cualquier indicio de rebelión en nosotros. Todos traemos esta tendencia, no la podemos negar. Por eso es tan importante estar siempre ante la presencia de este fuego consumidor de Dios mismo, ¿no? Y recuerden, Jesús mismo dijo: no os he dicho que si creéis, que veréis la gloria de Dios. Entonces, si se fijan, creer y ver implica ver la gloria de Dios. Vivir una vida en tus propios términos, un cristianismo en tus propios términos, un cristianismo superficial, un cristianismo ligero, nunca vas a ver la gloria de Dios. Por tanto, nunca vas a tener esa convicción que te lleve a cambiar. Nunca vas a ver la grandeza de Dios que te haga enamorarte de Cristo y te lleve a dar tu vida sin restricción a Él. Entonces siempre vas a mantenerte viviendo en las mismas cosas. Siempre tendrás problemas con tu fe, siempre tendrás problemas con creer, siempre estarás volviendo a lo mismo y a lo mismo. ¿Por qué? Porque no has profundizado lo suficiente. Entonces debemos de vivir cada día una vida de santidad más profunda e iremos viendo esta gloria de Dios, ¿no? Y no seamos como los sacerdotes y levitas del pueblo de Israel, que fue decreciendo su entusiasmo por Dios, que fue decreciendo su devoción a Dios, y todo terminó siendo rituales. Y muchos, reitero, tuvieron que morir
por haberse presentado delante de Dios en forma impura. Por eso un día Dios le dijo a Moisés, ya no va a estar mi presencia entre ustedes. Porque antes Dios moraba en el campamento. Pero cuando él empezó a ver todo este tipo de cosas, no es posible. Por eso sacaron el tabernáculo de la presencia de Israel y Moisés tenía que ir fuera. Imagínate qué triste para Israel. Pero la pregunta es, ¿ante esto ellos pudieron cambiar? A lo largo de los siglos, de las décadas, vemos el resultado. Todavía ahorita vemos a una nación que tiene un nombre, que tiene una promesa y existe porque Dios así lo dijo, pero adoran un Dios muerto. ¿Por qué lo sabemos? Porque no reconocen a Cristo. Por eso todavía falta que Dios trate con ellos. Hasta que, como dice Zacarías, al fin de la tribulación, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, afligiéndose por el primogénito. O sea, van a ver a Jesús y dijeron, sí era Él y lo menospreciamos. Y todos estos miles de años tuvimos que sufrir por no haberlo reconocido. Cuando menos estos 2000 años, ¿no? Más de 2000 años. Entonces tenemos que saber que el velo que existía, hablando del tabernáculo todavía, entre el lugar santo y el lugar santísimo, era lo que separaba la presencia de Dios del pueblo de Israel, del pueblo común. Y que nadie podía entrar en esta presencia si no era puro. Por eso para nosotros como creyentes es tan importante la confesión de nuestros pecados. Mi consejo es, no toleres el pecado, no lo justifiques. A lo mejor a veces te cuesta trabajo entender, pero si tienes una llamada de atención, meditas y meditas en ello, hasta que veas lo que Dios te quiere mostrar, entonces confiesa, siempre. Recuerden que la evidencia de un sano cristianismo es, me arrepentí y me sigo arrepintiendo. Creí y sigo creyendo. Que no flaquee tu fe, fortalécete en ella en cada momento, porque Dios es santo y está en un lugar inaccesible, pero gracias a la sangre de Cristo, ahora podemos tener acceso a Él y esto por medio del Espíritu Santo. Recuerden, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Ven ustedes? Dios nos dio esa gracia y esa ayuda idónea que no tuvo el pueblo de Israel. En la época de Israel, el Espíritu Santo podía entrar en una persona con un fin determinado para que cumpliese un trabajo de Dios. Y aún podía ser la persona incrédula, como en el caso de Balaam, ¿no? Dios le habló a Balaam, Dios le dijo, y el Balaam era incrédulo. Quizá en el caso de Saúl también, ¿verdad? Pero nosotros ahora en la dispensación, nosotros ahora en el tiempo de la iglesia, eso de las dispensaciones no existe, ¿eh? Son los pactos. Un día vamos a estudiar eso. Ahora en el tiempo en la era de la iglesia, ahora tenemos nosotros ya el Espíritu que no se sale jamás una vez que somos salvos. Podemos apagarlo, podemos entristecerlo, pero lo traemos dentro. Eso es lo más grande para nosotros. La salvación no se pierde. En el caso de Israel con la ley, si seguían a Dios tendrían bendiciones, pero si no, tendrían maldiciones. Y los creyentes podemos tener disciplina, pero nada nos va a separar, como dice Romanos 8:37 en adelante, nada nos va a poder separar del amor de Cristo. ¿Ven ustedes? Esa es la ventaja y nosotros tenemos que saber que tenemos el privilegio de haber nacido en esta época, en la época de la iglesia, y tenemos al Espíritu Santo. Por eso siempre insistimos que realmente estemos escudriñando nuestras vidas para ver si realmente somos salvos, ¿no? Como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe,
probaos a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Nuestro deber como creyentes es siempre estar examinando nuestras vidas a la luz de lo que nos revela la palabra, para ver si estamos viviendo conforme a ella, no conforme a otros creyentes o como otros dicen, o aún como se comporta un gran líder espiritual. No, nosotros contra la palabra. Y entonces podremos aprender de todo, de creyentes y de incrédulos, porque Dios nos dará esa mente que nos permitirá ver nuestro pecado aún a través de cosas que no nos imaginamos. Imagínense cuando la burra le habló a Balaam, ¿no? Imagínense, era para que se volviera loco, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos la experiencia de varios de los siervos de Dios que fueron expuestos a este fuego y nadie se atrevió a mirarlo, esto significa reverencia total. Entonces tenemos que hacerlo como lo hizo, por ejemplo, Moisés, ¿sí? Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Está en Éxodo 3:6. Moisés cubrió su rostro, tuvo miedo. Es lo que significa estar en la presencia de Dios, el cual se manifestó a través de este fuego en la zarza ardiente. También le sucedió a Juan en el libro del Apocalipsis, quien cuando vio al Salvador y tuvo que ser levantado casi como muerto, cayó y tuvo que ser levantado. Dice Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. No temas, le dijo Dios. Yo soy el primero y el último. Juan, el apóstol del amor, quien consagró su vida, que tenemos el Evangelio, las cartas de Juan y la revelación del libro del Apocalipsis, este Juan, en esta visión, cayó a sus pies, como muerto, dice el pasaje, ante la expectativa de Dios, de su santidad. Entonces, igual le pasó a Pablo cuando tuvo ese encuentro con Dios, cuando iba en el camino a Damasco, si recuerdan, en el capítulo 9 de Hechos, ¿sí? ¿Qué fue esa luz que lo cegó? ¿Se han preguntado? Fue esa misma luz divina que mora entre los serafines. De alguna manera Dios se le manifestó y todos, recuerden, los que venían con él, todos estaban llenos de pavor. Todos cayeron, pero solo Pablo oyó esa voz porque tenía un plan para él. Mismo que cumplió, ¿verdad? O sea, Pablo es ahora sí que un ejemplo de cómo Dios puede rescatar a un gran pecador y es un ejemplo de gratitud como Dios se consagró su vida. También vemos otra manifestación de Dios en el libro de Hechos 2, del 1 al 3, cuando el día de Pentecostés, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos aquí cómo interviene. Este fue un gran hecho, un gran momento, porque fue cuando recibieron al Espíritu Santo. Pero vean ustedes, lenguas repartidas como de fuego. Volvemos a ratificar que Dios es un fuego consumidor y que se manifiesta así. Entonces, ¿qué pudo significar esto de las lenguas repartidas como fuego? Que Dios los estaba marcando con su ardiente santidad. Imagínense ustedes, ¿no? Les dio el sello de la pertenencia divina.
y les dio un nuevo propósito para sus vidas. Recuerden, cuando muere Jesús, todos estaban confusos. Acuérdense de aquellos dos que iban por el camino de Maús, ¿verdad? Y se les acerca Jesús y no lo reconocieron. ¿Y de qué habláis? ¿Qué no sabes lo que ha acontecido? Y empiezan a hablar. Nosotros esperábamos que mataron a Jesús, el justo, nosotros esperábamos que iba a ser el líder, pero murió y pues de esto hace 3 días. Y cómo Dios los empieza a ubicar y les abre las escrituras. A tal grado empieza a arder en ellos este fuego que en ese momento, o después de que parten del pan y Jesús se desaparece, regresan a Jerusalén a decirles. O sea, eso debe de impactar nuestras vidas, ¿sí? Entonces, podríamos decir que en la iglesia surgió este fuego y sigue, pero este fuego repartido solo es a través de quien realmente consagra su vida, ¿sí? Hoy en día, el cristianismo ha ido menguando sus convicciones, está muy parecido a como estaba Israel, y ya solo se ven cenizas en algunos por la falta de entrega. Hubo personas que un tiempo se entregaron y que permitieron en su vida pecado, no arreglaron con Dios, se fueron apagando, y ahora son todo menos un testimonio, todo menos ese fuego que nos lleva a hablar de Cristo, que nos lleva a querer purificar y limpiar nuestras vidas, que nos lleva a querer una mayor consagración, que nos lleva a querer vivir para honrar a Dios. ¿Cómo está ese fuego en tu vida? Pregúntate, ¿no? Nosotros debemos ser hombres y mujeres de fuego, porque ya tenemos un nuevo origen, somos nuevas criaturas. Recuerden, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tú vives en este nuevo sistema, el sistema de la santidad, que va a poner al mundo en evidencia. ¿Sí? Aquí vamos a leer palabras que un día Dios va a usar cuando venga a juzgar el mundo, cuando se desatará todo el fin de su trabajo. Dice, está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 7, 10 y 12. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Se dan cuenta? Nadie se va a escapar de este fuego, pero aquí va a ser como un juicio ya. Luego el 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, la tierra también va a ser juzgada. La misma naturaleza, recuerde, la creación gime a una, esperando la liberación de los hijos de luz. Y luego el 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. ¿Quién puede resistir la palabra de Dios? Todos nosotros en cada estudio somos expuestos a ella. Y la idea es que esto se traduzca en que tú reacciones en una mayor entrega, en el deseo de una mayor entrega, de una mayor consagración. Pero que este deseo no se quede nada más como una idea, sino en acción. Muchas de las cosas que Dios nos muestra en la palabra, tristemente, se quedan solo en nuestra mente. Y nunca ejecutamos nada. ¿Y saben ustedes que, por ejemplo, los proverbios
en los cuales en múltiples de ellos se dice que Dios aborrece a los soñadores? ¿Acaso no es un soñador aquel que realiza todas sus metas en la imaginación de su mente? Tú puedes estar siendo un soñador en la entrega, de acuerdo a lo que tú recibes, que recibes la palabra de Dios, que la puedes meditar, la puedes asimilar, pero a la hora de ejecutarla, ya no hay voluntad para hacerlo. ¿Dónde se quedó la convicción que Dios produjo en tu vida? Y entonces, este camino puede ser muy destructivo porque ya sabemos cómo es, porque eso le pasó al pueblo de Israel. Entonces Dios se vuelve frío, en lugar de ser un fuego consumidor, se vuelve un témpano de hielo en tu vida, alejado de ti. Sus promesas, cuando las lees, puedes decir, sí, esto es para ellos, pero no para mí. O sea, en lugar de arreglar con Dios, te vas muriendo espiritualmente por la falta de avivar este fuego. Dios quiere que avivemos el fuego en nosotros, que consideremos cada día ese asombroso, porque no puede llamársele de otra manera, fuego divino, fuera del cual se movían los serafines, o ese fuego que mora entre los querubines. Los serafines estaban afuera, los querubines estaban adentro, ¿sí? A esa luz resplandeciente que derribó a Pablo y lo hizo cambiar su vida, ¿sí? El fuego que disolverá el cielo y la tierra. Nosotros hemos sido bautizados de esa manera cuando nos convertimos a Cristo. Mateo 3:11 te lo dice. Jesús dijo, eso no dice el pasaje, Jesús dijo, yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero perdón, Juan el Bautista dije, ¿no? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué más evidencia tienes? ¿Quieres, perdón? ¿Qué más evidencia quieres? Entonces tú podrías preguntarte ahorita, si es que realmente Dios ya te salvó, ¿ese fuego ha crecido en mí? ¿Ese fuego está moviéndome a una mayor entrega? ¿Al deseo de un mayor servicio? La esperanza para nosotros los creyentes en esta era de la iglesia es que si ya somos creyentes, todo está hecho en Cristo. Por eso la salvación no se pierde. Pero qué triste es que quien nos dio tan grande salvación, que puso su vida hasta derramar la última gota de sangre y agua para salvarnos, que nosotros no vayamos en una relación creciente. Reconsideremos nuestra vida cristiana, analicemos esta prueba. Bueno, vamos a orar, ahorita les voy a decir algo. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias, Padre, por este estudio, por mostrarnos, Padre, lo que tú eres, un fuego consumidor. Y que el que se acerca a ti, Señor, no tiene otra situación como Pablo que ser encendido por esta llama para el servicio tuyo y la consagración verdadera. Queremos, Padre, que el fuego de tu presencia purifique y limpie nuestras vidas, tanto individual como en iglesia, para que podamos realmente glorificarte y servirte hasta el día en que tú nos llames a tu presencia.
hasta el día en que tú vengas por nosotros. Purifícanos, Padre, te pedimos, y límpianos de toda maldad, de toda autosuficiencia, de todo orgullo que nos pueda separar de ti o que nos lleve a desafiarte, Señor, siguiendo nuestro propio camino, nuestra propia voluntad. Danos ese temor reverente, Señor, que nos impida consentir el pecado en nuestras vidas y límpianos de toda maldad. Padre, en esta ocasión te queremos pedir especialmente por mi familia, por la prueba que estamos pasando, porque tú sanes a mi hija Monique, a mis nietos, porque este trabajo también lleve a mi yerno a una verdadera conversión, a Charlie, y porque tú, Señor, derrames tu gracia y todos salgamos victoriosos de esta prueba. Señor, gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.